Hoy tenemos la gracia de estar pues a unas horas de celebrar la Navidad. Tenemos la gracia de poder celebrarla con vida, con salud, con libertad. Y esto tenemos que agradecérselo a Dios porque de Él nos viene. Así como de Él vino el divino niño de la Navidad, de Él también nos viene todo el bien que tenemos. Y por ello hemos hecho este programa hoy para hablar del misterio de la Navidad, del Verbo eterno de Dios que nace hombre, pero que nace niño, que nace pequeño y que se nos muestra pues en el lugar más pobre de la tierra, que es ni siquiera un establo formal, una gruta donde pasaban la noche unos animales. Entre el lodo ahí nace, hijo de María, hijo adoptivo de José, descendientes del rey David, del linaje real, el rey que nace en el fango. Eso también es Navidad. Así que acompáñeme, vamos a meditar pues en torno a este misterio que va más allá de nuestra comprensión, que es la natividad de Dios. Te saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros. Todavía no le voy a desear feliz Navidad porque apenas esto está empezando. Ya que me despida, ya lo haré. Y es que para Navidad, pues además faltan apenas unos cuantos días. Le agradezco que esté con nosotros y agradezco particularmente pues, al cardenal Felipe Arizmendi, que tuvo la bondad de aceptarme la invitación que le presenté para que él en este año nos ayude a dirigir nuestra atención y nuestro corazón sobre todo al pesebre de Belén y que con sus reflexiones nos acerque a celebrar la Navidad. Eminencia, muchas gracias, don Felipe. Gracias, Roberto, y ojalá que esta Navidad sea como Dios quiere para todos, para usted, para su familia, para mí, para todos. Bueno, si Dios quiere, pues ya está. Por lo pronto tenemos vida, aquí seguimos, tenemos salud, mire, aquí estamos, ¿no? Y estamos libres. Hay gente que no disfruta de esto. Y tendremos un pavo, si todo va bien, en la mesa. Y bacalao, si todo va mejor. Hay distintas formas de celebrar la Navidad. Ajá. Para algunos es solamente eso, una cena, reunión familiar. Para otros es ocasión de pasear por todas partes. Para otros es ocasión incluso de caer en excesos. Para otros no, para otros es admirar la maravilla de Dios, que siendo Dios, eterno, infinito, inconmensurable, se hace un niño pequeño para estar con nosotros, convivir con nosotros y decirnos, Dios no es un Dios lejano, abstracto, etéreo, sino muy cercano. Tan cercano que empieza en la gestación con María, después nace y va creciendo, llevando una vida normal hasta los 30 años que empieza ya la predicación, los milagros, pero 30 años viviendo en familia. Para Dios lo más importante es familia. Vivir la Navidad en familia es un tesoro increíble, porque es lo que Dios quiere más, la familia. Él nació y creció, vivió en familia. Entonces, una muy buena manera de celebrar la Navidad es en familia. Siempre que sea posible. Porque, por ejemplo, yo cuando estaba de obispo allá en Chiapas, no podía estar con mi familia carnal, pero con mi familia eclesial sí, y conviviendo allá con todas las personas. Ahora, como ya no estoy allá, puedo convivir aquí con mi familia de sangre, pero la familia no solamente es papá, mamá, hijos, hermanos, etcétera, también la gran familia de la humanidad, la gran familia de la iglesia. Entonces hay que tener el corazón abierto, como Dios, que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero se hace familia aquí, convive con unas familias, después crea una gran familia de la iglesia y la familia de la gran humanidad. Don Felipe, es un misterio que nos supera. En lo personal, va más allá de mi posibilidad de entender. Porque mire, yo veo, una cosa es ser pobre y otra cosa es hacerse pobre. Y Dios, que no es pobre, se hizo pobre, pero
pobrísimo. Dije hace rato el fango. Hoy diré una palabra más fuerte ahora. En medio del estiércol de los animales en una gruta. Es que ya más pobre no se pueden hacer. ¿Qué siguen? Hacer una banqueta. Y es por opción. Sí. Él decidió. ¿Por qué? Para estar cerca de todos. Pobres en el sentido material, pobres en el sentido espiritual, pobres en el sentido moral, para estar cerca de nosotros. Reitero, no es un Dios lejano, tan cercano que está ahí, más pobre que nosotros, por opción. Y esa pobreza no solamente es el nacimiento, después tiene que ir al exilio, después tiene que vivir en Nazaret, un lugar sencillo, despreciado, hablando no el hebreo, lo conocía, ni el griego ni el latín, sino el arameo, un idioma despreciado, como hoy despreciamos a los idiomas indígenas. Es un idioma del pueblo, muy sencillo, pero ahí quiere él. Y después, obviamente, convive con la gente pobre, su pueblo, convive con ellos, escoge a unos gentes, la mayoría muy pobres, necesitados, pero muere en la cruz sin nada. Le prestan un sepulcro donde se pueda ser sepultado, pero de esa forma él decir, yo estoy con ustedes, yo he vivido lo que ustedes han vivido y me ha tocado peor que a ustedes. Entonces, ánimo, vamos adelante, sí se puede salir adelante. Es el camino de Jesús, se humilla, pero para levantarnos, no para impresionarnos, sino para decirnos, yo estoy contigo, yo te comprendo. Yo sé lo que tú has vivido, aunque estés en la mayor de las pobrezas más físicas o materiales y espirituales o morales. Yo estoy contigo. Vamos al texto, a ver qué nos dice San Lucas, ¿no? Es el texto de la Navidad. Se lo presento desde antes para que usted ahora, en su cena el 24 o en su comida el 25, saque la Biblia, y le diga a su familia, antes de los regalos o lo que venga, o antes de cenar o de comer, vamos a dirigir nuestra atención al suceso que hoy estamos celebrando. Así nos narra Lucas la Natividad. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse cada uno en su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él el de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta, y sucedió que mientras estaban ellos allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenía sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno en la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, pues les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las guardaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído
y visto conforme a lo que se les había dicho. Ah, qué bonito le salió eso, ¿eh? La producción de este programa, ¿se dio cuenta? Esas son figuritas televisivas, mire. El pesebre de Belén fuera de foco y conforme la cámara va en zoom out, ¿no? Se va afocando también. Así nos gusta hacer las cosas aquí también. Bueno, este es el texto del Evangelio de San Lucas. También lo narra Mateo. ¿Cuál le gusta más a usted? Los dos. ¿Los dos? Porque cada evangelio presenta distintos matices. Entonces depende a quiénes se dirijan y de acuerdo con eso, Mateo se dirige más a los de la cultura hebrea, Lucas a otros auditorios. Entonces cada quien va resaltando distintos aspectos. Esta es parte de la historia del proceso de los evangelios. Jesús no escribió nada, no ordenó escriban esto, no dijo estos detalles, no nada. Ellos van escribiendo. ¿Por qué Lucas no dice algo que dice Mateo? Unos, lo fundamental sí lo dicen, pero no todos hablan lo mismo. Por ejemplo, Marcos y Juan no hablan del nacimiento de Jesús. Juan en el sentido ya más eterno. Pero porque para los primeros cristianos lo importante no era la Navidad, sino la resurrección. Tan es así que la Navidad empezó a celebrarse a fines del siglo III, principios del siglo IV, muy tardíamente, porque para los primeros cristianos lo importante es, Él murió y resucitó. Lo definitivo ni siquiera es la cruz, es la resurrección. Los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, que es cuando Jesús resucitó, y en eso los 4 evangelios están de acuerdo y nos dicen el primer día de la semana, pasado el sábado, el primer día de la semana. Lo definitivo es la resurrección. ¿Por qué? Si Cristo hubiera nacido, vivido, hecho milagros, hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, no sería Dios. Para los primeros cristianos lo fundamental es la resurrección. Y por eso viene el domingo, el día del Señor. Y de ahí viene el día en que se reúnen los primeros cristianos. Pero andando el tiempo, la Navidad se fue afianzando, pero en contraposición de cultos paganos. Ajá. Que había el culto al sol, que es el solsticio de invierno, cuando empieza ya el sol a empezar a vencer a la noche. Y a partir del 21 de diciembre, ya la noche ya no va a ser tan grande, poco a poco va a ir disminuyendo. Y eso en todas las culturas, en todas las regiones. Y cuando empieza ya a vencer el sol a la oscuridad, se le hacía el culto al sol en todas las culturas. Romanos, griegos, egipcios y aquí también mayas, aztecas, en todas las culturas. Entonces se empieza a celebrar porque el verdadero sol que vence la oscuridad es Jesucristo. Y había unos cultos al emperador o al dios sol. Y dicen, el verdadero sol es Jesucristo. El verdadero emperador es Jesucristo. Y se empieza a cambiar la forma pagana de celebrar esas fiestas de una forma muy desordenada a una fiesta, es decir, pues nosotros dependemos del verdadero sol que vino a vencer la oscuridad de la noche, que es Jesús. Incluso en la Biblia nos dice el día exacto en que nació, más o menos los años, pero no el día exacto. Y en cambio de la resurrección sí, dice prácticamente el día exacto y el tiempo y el mes, porque es lo fundamental, lo definitivo. Pero aparte de estos detalles, que repito, los evangelios, unos resaltan una cosa, otros resaltan otra, lo importante es el misterio, como usted decía. Dios que está con nosotros, Dios que dice, aquí estoy contigo. Acércate y conmigo vas a caminar, conmigo vas a tener luz. La Navidad se encienden mucho las luces, la señal del sol y la luz que vence la oscuridad. Pues quieres tú ser una persona iluminada, acércate a Jesús y Él va a ser la luz para ti. Él te va a iluminar, Él te va a decir por dónde caminar, qué hacer y qué no hacer. El 25 de diciembre, entonces, no es una efeméride, no estamos celebrando un cumpleaños, es la fecha en la que celebramos el suceso, el acontecimiento. Así que es. Dios, hecho hombre, nació. Porque no en la Biblia no dice, nació el 25 de diciembre, no 24 dice, de no dice eso, para nada, para nada. Hablamos del misterio, Dios con nosotros, punto. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Dios que salva. Es el misterio. Me gusta también de pronto las fechas litúrgicas que el 25 de diciembre celebramos la Natividad,
y el 25 de marzo celebramos la Anunciación y Encarnación. Y hay 9 meses 9 exactos meses, entre una fecha y otra. También suceden esas cosas bonitas y simpáticas en nuestra fe. Don Felipe, ambos evangelistas, tanto Lucas como Mateo, concuerdan en que hubo un diálogo entre los ángeles y unos pastores. Y si vamos a buscar quiénes eran la clase más baja de su tiempo, son los pastores. Vamos, ni estudios, ni leer, ni escribir, vamos, ni siquiera convivir, porque su convivencia era con ovejas. Nuevamente, ¿por qué a alguien tan pequeño Dios lo constituye el primer testigo del suceso y luego el primer mensajero? Hay mucha gente que se molesta cuando hablamos de los pobres. Dicen, eso es comunismo, eso es marxismo, eso es teología de la liberación condenada por la Iglesia. Dice el Papa, lo decía Francisco, lo repite ahora León, vayamos a los textos. No es cuestión de ideologías, de filosofías, ver los textos. Y los dicen eso, que él decidió, como dice San Pablo, siendo rico se hizo pobre, y convive con eso, no solamente nace, sino está muy cerca de los pobres, de los pastores, reúne a sus discípulos, la mayoría son gente muy sencilla. Esto nos va diciendo, como dice el Papa León en su reciente encíclica, en latín dilexite, que significa del Apocalipsis, yo te amé. Dios ha hecho una opción por los pobres, y a partir de Jesús. Y en toda la Biblia se manifiesta eso, Dios cerca de los que sufren. Porque nuestro Dios no es un Dios que le guste que le llevemos muchas flores, cohetes, música, muchas celebraciones, muchos ritos, muchos rezos. Sí, pero lo que Dios quiere es que nos amemos, que nos veamos, que nos respetemos, que amemos a los que más sufren, a los más pobres y sencillos. Esto no es ideología, esto no es comunismo, esto no es teología de la liberación barata. Esto es pura Biblia, esto es puro cristianismo. No nos hagamos muchas disquisiciones. Ajá. Los datos bíblicos son sencillísimos y transparentes. Y por eso repito, la Virgen María siempre cerca de los que sufren, de los que están más pobres, en todas partes, de los indígenas, de los pobres, de los ancianos. Por ejemplo, en Chiquinquirá es a una anciana a quien se aparece la Virgen María. En Brasil son unos mulatos. Y en fin, en varias partes, en Costa Rica, la Virgen de la Piedrita, que está muy pequeña, se aparece también a una mulata. A ver, en Fátima, a 3 niños así que no saben pero ni leer ni escribir. Así es. Sus casitas allí, efectivamente, todo pequeñito, se les aparece ahí. Y aquí a un indígena. Son las opciones de Dios y de la Virgen. Ojalá que también nosotros hagamos esta opción, de no significa ser miserable, Dios no es miserable, pero sí sencillo y ser austeros y no pensar que porque tengo más dinero, mejor ropa, mejores fiestas, ya por eso las cosas funcionan mejor. Está bien, disfruta lo que más puedas, si has trabajado, si eres gente honrada, pero también comparte con los demás. Haz feliz a otras personas, de esa manera serás muy feliz tú. Pues sí, bien dicho. Y yo agregaré otra cosita. En tanto que los sencillos y los pequeños celebran hoy la natividad de Dios hecho hombre, los ricos y poderosos tienen a Santa Claus. Eso es de pensarse, de considerarse. Vaya usted a un centro comercial, vaya usted a cualquier lugar de ricos. Va a ver a Santa Claus por todos lados. Yo el otro día en una tienda les dije, oigan, yo vine a buscar un nacimiento aquí, pero me encuentro con puro duende y puro reno y puro Santa Claus. Estoy buscando un nacimiento. No, pues aquí no hay de eso. Una pausa y regreso con más de la Navidad. Continuamos, queridos amigos, en estas vísperas de la Navidad. Estoy conversando con el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y él nos está haciendo reflexionar pues de manera muy hermosa, pero también fuerte, fuertecita, qué bueno, porque hay que sacudir conciencia, sobre todo
en esta noche a la que le llamamos la noche más santa, la noche que une lo divino con lo humano, el cielo con la tierra. Bueno, pues entonces hay que ver al niño del pesebre. Y yo vuelvo a preguntarle, don Felipe, quiero insistir en esto, porque los pastores no solamente son los primeros testigos, porque el ángel les dice, vayan y vean. Me parece, a ver si lo digo bien, que Dios necesitaba tener unos testigos del suceso. Obviamente. Bueno, y estos son pastores. Pero no es porque Dios necesitara. Dios quiere compartir su alegría, compartir su luz, su bienaventuranza, su dicha, su felicidad para aquellos que eran despreciados. Bueno, ahora, se lo digo también porque yo soy comunicador, o pretendo serlo. Después de haber visto el niño, dice Lucas, fueron y dijeron a todos. Así es. A ver, los primeros comunicadores del suceso son unos pastores. Así es. No, así es. Como también la primera comunicadora de la resurrección es una mujer que muchos despreciaban. Y a ver qué día la proclamamos patrona de los comunicadores. Siempre. Y lo mismo en el Tepeyac. Juan Diego que decía, yo no valgo nada. Escoge a algunos que les hagan caso, a mí ni caso me hacen. Sí, pues por eso, precisamente por eso vas tú. Sí. Mi papá era un catequista. Mi papá no había tenido escuela. Aprendió medio a leer y algo a escribir. Y mi pueblo, que no había sacerdote, fue con la ayuda de mi papá y otros catequistas y otras mujeres catequistas ahí del pueblo que nos ayudaron a sostener la fe del pueblo. Para que pudiéramos estar cerca de Dios y ser un pueblo unido, tanto en lo material, hacer obras comunitarias, como también los domingos ir a la celebración. No había misa, pero sí una como celebración de la palabra. Entonces, gente sencilla, sin mayor escuela. También cuánta gente yo conozco aquí en el Estado de México, donde ahora resido, o en Chiapas, o en tantos otros lugares, gente muy sencilla que recibe la palabra, le llena y quiere compartir a otros. Allí en Chiapas, en San Cristóbal, teníamos 8,000 catequistas, la mayoría varones, que andaban en las comunidades, un buen número indígenas, porque ellos querían compartir la fe, y en sus comunidades son los que ayudan a sostener la fe, a sostener la iglesia. Sin ellos no se podría. Entonces es un elemento fundamental. Entonces también tú puedes compartir a otros tu fe, empezando por los hijos, desde cuando van creciendo, aunque no entiendan todo, pero que vayan viviendo tus tradiciones, tus costumbres, que vayan aprendiendo de ti, y ellos pueden de ti aprender qué es lo importante en la vida. No solamente son los regalos. Los niños a veces les dan muchos regalos, está bien, pero que vean por qué son los regalos, de quién viene el mayor regalo de los regalos, que es Dios. Ojalá que nos eduquemos y eduquemos a la familia y a nuestro alrededor. Ajá, exacto. Claro, o sea, si unos pastores que no saben leer ni escribir, lo dije hace un momento, la clase más baja de su tiempo, don Felipe lo dijo mejor, la gente más humilde y sencilla, fueron capaces de ir a comunicar esta noticia. Yo no sé qué hace un cristiano católico bautizado hoy hablando de Santa Claus, en la noche santa de la Navidad y al día siguiente. ¿Por qué no vamos viendo como ejemplo a esos pastores y ver, como acaba de decir don Felipe, que cada uno, siendo también sencillo y dentro de su sencillez, ir y compartir el gran suceso con los demás? Porque luego, don Felipe, a mí también me da tanta pena la expresión Happy Holidays, que además de que no está en nuestra lengua, es felices fiestas. ¿Cuáles son las fiestas? ¿Y por qué han de ser felices? Si estamos cambiando la mayor felicidad por unas fiestas, ¿de qué? Es el niño. Decía, me acuerdo el Papa Benedicto, de feliz memoria, no hay cristianismo sin cruz. Bueno, pues no hay Navidad sin Jesús. Todo eso nos dicen los pastores. Totalmente cierto. Hay que pedir a Dios que nos dé este don de la fe. Ajá. Y descubrir en la fe, pues tanto a un Dios que existe en el sagrario, en la misa, en el templo, pero también está en la familia, está en los pobres, en los enfermos, en los ancianos, en los presos, en los migrantes, donde Él se hace presente.
Y nos dice que lo que hagamos por ellos, lo hacemos por Él. A veces le damos un beso a la imagen o queremos regalar no sé cuántas cosas a las personas. Está bien, pero ¿por qué no dar una atención a alguien? ¿Por qué no invitar quizás a cenar a alguien que no tiene ni quien lo invite? Hoy en San Cristóbal, en la noche tanto de Navidad como de Año Nuevo, invitaba a algunas personas de la comunidad que no tenían forma de celebrar, o a sacerdotes que vivían lejos de sus familias y estaban muy solos. Solitos. Entonces, convivir con ellos. Entonces, ten algún detalle. Tu Navidad, ¿cómo la puedes compartir? Verás que va a ser más grande tu Navidad. Comparte con alguien tu Navidad. O un regalito, o una atención, o invita a alguien a tu casa, o haz una fiesta. Si te invita a alguien, no digas, esa persona no vale, esa persona viene a echar a perder la fiesta. Al contrario, le viene a dar una dimensión trascendente a tu fiesta, para que no sea algo superficial, que no sea como una bolita de esfera que está muy bonita, pero la tocas y se espolvorea. Entonces, que tu Navidad no sea algo fugaz, transitorio, sino algo más permanente. Vámonos. No, pues ya después de eso que ha dicho don Felipe, yo ya lo único que puedo decir es que vamos a ver qué nos enseñan los padres de la Iglesia, algunos de ellos, en torno a la Navidad. La enseñanza de los padres de la Iglesia en torno a la Navidad es rica en espiritualidad y exquisita en alabanzas a Dios Niño. San Gregorio de Nacianzo, conocido también como Gregorio Nacianceno, nos exhorta a vivir el acontecimiento de la Navidad de esta manera. Cristo nace, cántenle gloria, Cristo baja del cielo, vayan a su encuentro, Cristo está en la tierra, pónganse en pie, que toda la tierra alabe al Señor. Y para retomar estas dos cosas en una sola, gocen los cielos, exulte la tierra, porque aquel que pertenece al cielo está ahora en la tierra. Cristo se hace carne, tiemblen y gocen, tiemblen por el pecado, gocen por la esperanza. Cristo nace de la Virgen, ¿quién puede dejar de adorar a quien es el principio? Quien no rinde alabanza y glorifica a aquel que es el fin. Se disipan nuevamente las tinieblas, nuevamente se crea la luz. De nuevo Egipto es atormentado por las tinieblas. Nuevamente la columna ilumina a Israel. Que el pueblo que está en las tinieblas de la ignorancia vea la gran luz del saber. Las cosas viejas ya pasaron, ahora han nacido las nuevas. San Gregorio Magno explica que ese censo del mundo en el momento mismo del nacimiento del Señor no significa otra cosa sino que está naciendo en la carne aquel que inscribirá a sus elegidos en la eternidad. Por lo contrario, el profeta dice con apropio: sean borrados del libro de los vivos, no sean inscritos con los justos. Y el Señor nace precisamente en Belén, porque Belén significa casa del pan. En efecto, Él es el quien dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Por lo tanto, el lugar donde nace el Señor, ya desde antes de que naciera, se llamaba casa del pan, porque debía manifestarse ahí en la carne aquel que saciaría a los elegidos con alimento espiritual. Él no nació en su casa, sino en el camino, para dar a entender que Él, al asumir la naturaleza humana, nacía con una investidura que no era la de Él. No era la suya porque se entiende que siendo Dios, su naturaleza propia era la divina. La naturaleza humana le pertenecía porque Dios es dueño de todo y por ello está escrito: vino a su casa. San Jerónimo, en una de sus homilías sobre la natividad del Señor, medita lo siguiente: oh, si pudiera ver aquel pesebre donde se acurrucó el Señor. Sin embargo, nosotros, los cristianos de hoy, como tributo de honor, cambiamos aquel establo lleno de fango y hemos colocado uno de plata. Pero para mí es más valioso el que hemos quitado. La plata y el oro se relacionan con el mundo pagano. Para la fe cristiana, el pesebre de barro. Aquel nacido en este pesebre desprecia el oro y la plata.
No desapruebo la acción de aquellos que lo hicieron para rendirle honores, ni realmente la de aquellos que modelaron las vasijas de oro para el templo. Por el contrario, me asombro de que el Señor, creador del mundo, no haya nacido en oro y plata, sino en el fango. Oímos que decía San Gregorio de Nacianzo, Nacianceno, las cosas viejas ya pasaron, ahora han nacido las nuevas. Es la nueva alianza. Sí, en el Antiguo Testamento Dios muchas veces se manifestaba en truenos, relámpagos, temblores, diluvios, etc. Porque Dios es Dios, lo puede hacer. Pero Dios nos dice, sí, eso fue pedagógicamente un tiempo, pero ahora ha llegado otro tiempo, la plenitud de la nueva alianza, la alianza es Dios con nosotros. ¿De qué mejor? De esta forma tan sencilla que muchos no lo reconocieron. Entonces, sus propias familias, cuando él empezó a predicar esos milagros, decían que se volviera a casa, que estaba loco. Su propia familia, sus propios paisanos, ¿qué no es este el hijo de José, de María, que tenemos sus parientes aquí con nosotros? Es decir, nuestro Dios es un Dios que parece imperceptible, que no quiere ahora imponerse con grandes milagros. No faltará quien diga, a ver, que Dios haga milagros hoy. Los puede hacer y los hace. Pero el milagro de Dios es la vida ordinaria. Y allí en la vida ordinaria Dios está contigo, en tu casa, por ejemplo. Dios está contigo. Aunque ni lo veas, aunque no tengas ninguna imagen religiosa, aunque no tengas el arbolito y el nacimiento ahí, Dios está contigo. Porque Dios quiere estar contigo, aunque ni caso le hagas. Porque Dios te ama. Dios quiere estar contigo, aunque ni caso le hagas. Porque Dios te ama. Dios es amor. Y la Navidad es la encarnación del amor de Dios, cercano y misericordioso. La Navidad nos hace mejores si estamos conscientes de que Dios está con nosotros. Porque Es la eso es intención. Navidad, Dios con La nosotros. intención al nacer y al predicar, al morir en la cruz, resucitar, no es tanto que adoremos a Dios ni falta le hacemos, sino estar cerca de Dios para que nos haga estar cerca de los demás. Cerca de ti mismo y cerca de los demás. Es el misterio de Dios, el amor. Dios es amor. Tanto en Navidad como en la cruz, como en la resurrección, como en el sagrario, Dios es amor. Y Navidad es amor, Dios que nos ama. Y por eso que extendamos el amor primero a la familia. Primero, ámate a ti, porque a lo mejor tú te desprecias, por lo que sea, por tus historias pasadas, por tu cuerpo, por tu físico, a lo mejor te desprecias. Dios te ama, así como eres. Dios te ama. Disfruta la Navidad diciendo, Dios me ama, Dios está conmigo, Dios me quiere, Dios me perdona, Dios me comprende, Dios está conmigo. Navidad para ti en primer lugar. Pero luego Navidad para la familia, Navidad para la comunidad, Navidad también para la gente que no tiene ni quien se acuerde de ellos. Seamos amor de Dios para los demás. Eso es Navidad. Los demás pueden ser oropeles pasajeros. O sea, Sin amor no hay Navidad. O sea, Navidad es la manifestación palpable, visible en el niño de Belén de que Dios nos ama. Así es, Por eso es que hizo todo esto. así es. O sea, don Felipe, este salto de Dios a hombre, me sublima, digo, me supera. Me A supera todos. porque, o sea, el salto de siendo Dios ser hombre es mucho más grande que si un hombre pudiera hacerse un animal. Para ir a hablarle a los animales y decirle que sean mejores. Me parece mayor que el creador se haga criatura. ¿Es por amor? Si no fuera por eso, Dios nos hubiera encarnado. Si no fuera por amor. Claro. Él no vino por otro interés. No vino a buscar adoradores para Él, sino a decirnos, yo soy Dios y te lo manifiesto estando contigo. Aunque ni me conozcas, aunque ni me veneres, yo estoy contigo. Dios me ama, Dios está conmigo. Es la encarnación de la Navidad. Y es un Dios que no se queda solamente en la mente, en el corazón, en los sentimientos. Como Cristo resucitó, es un Dios que vive. No solamente recordamos, Él nació, no, Él vive, Él está con nosotros. No es algo del pasado,
Navidad, sobre todo en la celebración litúrgica, no solamente recuerda, sino actualiza, hace presente el misterio que estamos celebrando. Porque Dios dice, aquí estoy contigo. No estuve solamente, no, estoy. Quiero estar contigo ahí donde estás en tu historia personal. Sintiéndote muy feliz o muy desdichado o desdichada, Dios está contigo. Es la certeza de que Dios está conmigo, de que Dios no me deja, que Dios me acompaña en cualquiera de mis circunstancias. Puede ser de las peores, nacer en un pesebre o morir en una cruz, pero Dios está conmigo, en la vida y en la muerte, en las alegrías y en las tristezas, cuando te sientas sola o solo o cuando estás muy acompañado. Dios está contigo. ¿Sabe? A veces pienso yo en César Augusto y a veces como que le agradezco yo, como que me dan ganas de agradecerle porque si no saca él este edicto para el empadronamiento, el niño nos nace en Nazaret, pero por poco y nos nace en Nazaret. Sí, así es. Pero pues gracias a eso nació en Belén. Tengo que hacer una pausa, regreso con esto y le dejo aquí la idea, vaya usted pensando en ella, ¿cómo hubiera nacido Jesús de haber nacido en Nazaret? Pero precisamente porque él quiso nacer pobre, entonces por eso fue a nacer a Belén. Vuelvo con esto. La palabra del Señor para hoy, para este cuarto domingo de Adviento. Ya cuando es cuarto domingo de Adviento, ya huele a Navidad. Y yo sigo conversando con su eminencia, el cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, quien con tanta bondad y elocuencia de su parte, nos está dirigiendo la mirada y nuestra atención hacia la Navidad. Eminencia, decía yo que de pronto pienso en César Augusto y le agradezco, ¿no? Porque si no, el niño nos nace en Nazaret. Y he pensado que si hubiese nacido en Nazaret, habría sido colocado en una cuna preciosa, finamente tallada por San José, decorada con querubines y serafines y tal vez hasta bruñida en hoja de oro. No inventé. Y que habría, pues eso me invento, y que habría tenido unos pañales y una ropa de cuna, bueno, con unos deshilados mejores que los de Aguascalientes. Esas son las ilusiones. Y con lino que su mamá le hizo. Las ilusiones de Roberto Farril. Sí, así son. La realidad es totalmente diferente. Pero nació en Belén. Porque si no, cualquiera de nosotros podría decir, no, pues como yo no soy el rey de los reyes ni el señor de los señores, conmigo no hay ni pañales ni nada. No. Pues no es cierto. Es decir, él dice, mira, lo más sencillo del mundo. O sea, eso le han de haber tenido preparado sus papás, pero él va y nace en recóndita ciudad, o sea, el Evangelio le llama ciudad, ¿no? De Belén, pueblito ahí, en el fango empezamos a decir en este programa. Eso ya es cosa de él. Bueno, los evangelios no dan tantos datos, tantos detalles, ellos van a lo esencial. Entonces no podemos imaginar como Roberto está imaginando cosas. Sí. ¿Qué hubiera pasado así? Pues hubiera pasado mil cosas. Hasta ángeles me imagino. Efectivamente. Pero la realidad es muy sencilla. Nace ahí las circunstancias del censo que manda el emperador. Lo mismo, alguien diría, como usted dice, le agradezco a César Augusto que hizo este censo. Bueno, no falta gente que diga, le agradecemos a Judas que por él murió Jesús. No, pues no. No, de ese ahí ya no. Obviamente yo ahí no. le entro. Es decir, son circunstancias y que Dios va armando la historia de la forma mucho más sencilla y ordinaria. Así es Dios, sencillo y ordinario, que quiere estar con nosotros. Como por ejemplo en el sagrario. Si uno ve ahí, pues, ¿qué hay ahí? Cualquiera diría, pues aquí no hay un poco de un fragmento que se llama hostia, pues de un poco de harina y agua, no hay más. Pues así es Dios. En la Eucaristía, Él, Señor de señores, Rey de reyes, Emperador, dueño de todo, en un poquito de una hostia que es insignificante, la pone en tus labios, se deshace. Así es Dios, sencillo, humilde, pobre, asequible, que puede hacer maravillas, que las hace. Si uno ve un atardecer, una flor, un niño, Dios hace maravillas, pero lo ordinario es
Lo más sencillo. La Navidad es lo más sencillo, tanto que ni lo reconocen los ángeles, los pastores, pero son privilegiados ellos. Pero la mayoría ni en cuenta lo toman. Por eso hoy sigue pasando lo mismo, ¿eh? Cuantísima gente, ¿cómo celebra Navidad? Vacaciones y pachangas. Y a veces desórdenes y excesos. Ay, no. Y Pero bailongo. eso no es Navidad. Y luego de cumbias. No, eso no es Navidad, cada quien según sus gustos, ¿no? Pero aquí lo importante es, Dios quiere estar con nosotros. Y Dios me enseña a ser sencillo y humilde. Que aprendamos a ser sencillo, porque a veces pensamos que porque tengo una mejor cara, ya valgo más. Tengo más centavitos, una mejor ropita, una mejor casa, un mejor carro, una mejor cuenta bancaria, valgo más. Vales si amas, Claro. si haces el bien como Dios. Tan grande y si haces tan pequeño. También tú, si eres una persona importante, grande, pues sí que también ames, hagas a los demás. Por ejemplo, ¿quién vale más en la casa, el hombre o la mujer? Vale quien más sirve, quien más trabaja, quien más ayuda, quien más hace el bien. No es quien más se impone con gritos, con sombrerazos. Por allá en nuestro rumbo donde hay tanta gente armada que por sus armas largas se sienten poderosos. Au. Pues es lo más débil que tienen. Ellos sí. no valen como personas, se hacen valer por sus armas. Tú no te hagas valer por lo que tienes o por lo que aparentas, sino por tu corazón, por tu buen alma de hacer siempre el bien en tu casa y a los demás. Eso es Navidad. También le tengo que agradecer mucho a Santa Elena, amiguísima mía. De todas las santas, la más buena, así le digo yo de cariño, para que haga verso, ¿no? Santa Elena. Que le haya edificado la primera basílica allí en Belén, siglo IV, ¿no? Sí. Usted nos decía que empezamos a celebrar la Navidad hasta el siglo V. Ahí Santa Elena se nos adelantó. Siglo III y IV. Ajá. Y es la iglesia, la basílica más antigua, don Felipe. Así es. Y allí está en pie, Así es. con la estrella de plata que indica el Así sitio. es. Sí, cuando estas gentes, por ejemplo, Constantino se convirtió, igualmente hizo basílicas, porque los cristianos se reunían ¿dónde? En casas. La Biblia es muy clara, se reunían en casas. Jesús hizo la misa ¿en dónde? En una casa. Entonces ahí se reunían. Esa es la iglesia. La iglesia es no solamente el edificio, sino la comunidad, los convocados. Esa es la iglesia. Y ahí está Dios presente en ellos. Después se hacen las grandes basílicas porque ya, pues el emperador o ella hacen estas grandes construcciones. ¿Por qué? Porque la comunidad ha ido creciendo, nos darle lugar a la iglesia, a la comunidad de los fieles. También nosotros hoy adornamos mucho las casas, los templos, con motivo de la Navidad. Y está bien, hay que hacerlo. Está bien, Dios se merece eso y mucho más. Pero que no se nos olvide. Lo fundamental es cómo Él quiere estar con nosotros, de una forma muy sencilla. Él quiere estar con nosotros. Eso es Navidad. Él quiso estar con nosotros. Así Eso es es, Navidad. así es. Él está con nosotros. Así es. Eso es Navidad. Amemos al prójimo. Eso es Navidad. Eso es Navidad. Estoy haciendo un resumen de este programa de hoy. Parte de mi resumen, pues, agradecerle a Santa Elena, a César Augusto, que de ahí viene Agustín, pero sobre todo agradecer al Señor, ¿no? Y a la Virgen Santa, su sí, a San José, su tutela, su protección, su ser padre y custodio de la virtud de María, de la inocencia del niño, de su fragilidad, de formarlo, educarlo, criarlo en el seno de una familia, porque Dios también quiso tener familia y nació en un matrimonio constituido. Y ese es el gran regalo que Dios nos da. Un detalle, Roberto. Sí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra la paz. Lo que Dios quiere más, la paz. En nuestra patria hay muchos problemas de violencia, de extorsión, de armas, grupos, cárteles. Nos han quitado la paz. Queremos que haya paz en México. Empecemos por la familia. Que no haya pleitos entre esposos. Que se eduquen a los niños para respetarse entre sí y con los demás. La paz se educa en la familia. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra la paz. Tú quieres que haya Navidad en tu casa, que haya paz. Porque si no hay paz, ni con los mejores regalos se disfruta. Ni con las mejores fiestas se disfruta. La paz. Aunque no tengas muchos regalos, aunque no sea una gran fiesta, una gran cena, que haya paz, que haya armonía.
gloria a Dios en el cielo y en la tierra la paz. Y lo que más gloria le da a Dios es que tú vivas en paz contigo y con los demás. Eso es Navidad. Sí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, es decir, a quienes en Cristo creen. Yo le agradezco mucho a don Felipe. Me voy a parar, le voy a abrazar de todo corazón. Luego le voy a pedir que nos deje su bendición para la Navidad. Y además en este abrazo le agradezco su cariño, su cercanía. Y a Dios le agradezco el don de su amistad. Muchas felicidades para usted, para su familia, para su auditorio y para todos nosotros. Que tengas una hermosa Navidad. Que tengas una hermosa Navidad. Porque Dios quiere estar contigo. Sé feliz, Dios te ama y haz feliz a los demás y eso es de la Navidad. Feliz Navidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me uno a este deseo de su eminencia para desearle una Navidad llena de Dios y también me adelanto un poco, un año lleno de fe, de esperanza y de amor. Feliz Navidad.